Sí, cambiamos la hoja, ¿no? Entonces antes estaba solamente el logo, ahora estamos colocando seamos testigos de Jesús. ¿Para qué? Para que este sea el lema de todo el año, y de ahí luego sigue el título, que es como un árbol que tiene el tronco sería como seamos los testigos de Jesús, y luego las ramas, que van a ser 52 ramas, de 52 prédicas, de 52 títulos, que nos van a ayudar a entender por qué vamos a ser testigos de Jesús. Y una de las cosas más importantes es saber que los testigos de Jesús, pues somos los que hemos visto y oído, pero nosotros no estuvimos allí. Vamos a entender un poco acerca de por qué Jesús dijo: seréis mis testigos. ¿Qué es un testigo? Un testigo es una persona que estuvo presente, que puede decir exactamente lo que sucedió. Un testigo es una persona que puede ayudar a resolver un litigio entre dos partes. Cuando van al juicio, entonces dice el juez que si tiene testigos. Entonces la defensa tiene testigos, el fiscal tiene testigos, y depende de los testigos, el juez dice: ¿qué voy a hacer con esta persona que se está acusando, o que tengo que librar, o que tengo que condenar? Entonces el testigo cumple una función muy importante. ¿Y por qué Jesús dijo: seréis mis testigos? Hubiéramos sido testigos antes que muriera, ¿cierto? Por ejemplo, cuando Pilatos estaba haciendo el juicio y le estaba preguntando a los demás que buscaran como testigos que pudieran decir algo acerca de él. Entonces buscaron testigos falsos que hablaran mentiras y que puedan decir: ay, no, a este lo escuchamos decir que en 3 días va a tumbar él va a tumbar este templo y en 3 días lo va a edificar, ¿sí? Pero ni siquiera lo que decían coincidía con las cosas que eran reales. Entonces fíjese que un testigo hubiera sido bueno, hubiera sido ¿quién? María. Pero ¿quién le cree a María que es hijo, que él va a decir: no lo maten porque él es el hijo de Dios? ¿Cómo así que es el hijo de Dios? No podría. Nadie podía testificar de él antes de morir y de resucitar de los muertos. Esta palabra que Jesús dijo: ustedes serán mis testigos, él antes lo ha hecho, y ustedes también cuando reciban el Espíritu Santo serán mis testigos. Pero cuando resucitó, le preguntaron a él que si restaurarás el reino de Israel. Dijo: no, a ustedes no les toca saber los tiempos y las vicisitudes que el Señor ha puesto en su sola potestad, pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Así que nosotros fuimos llamados a ser testigos, pero a los que le estaba diciendo esto fue a los discípulos que estaban con él, que estuvieron con él. Miren lo que dice Lucas capítulo 24. Versículo 44. Dijo estas... perdón. Vamos a leer desde el 24. Y fueron de algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron como las mujeres les habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él se decía. O sea, había cosas que se decían de él. Entonces en el 44 dijo: y él les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así era necesario que Cristo padeciera y resucitara de los muertos al 3er día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. No, ya. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Así que Jesús, cuando llamó gente, llamó a sus discípulos, los llamó para ser discípulos, para que fueran llegar a ser los testigos suyos, porque él necesitaba que hubiera testigos de él. Dios necesitaba que hubiera testigos de él. Entonces cuando él dijo: seréis mis testigos, nosotros tenemos que ser buenos testigos de Jesús, no testigos de Jehová. ¿De dónde salieron entonces los testigos de Jehová? ¿Por qué testigos de Jehová? ¿Dónde dice que sean los testigos de Jehová? Lo que pasa, cuando uno estudia las religiones,
aprende un poco acerca de las creencias de algunas religiones, dónde nacieron. Pues nació a partir de una persona que le dio por decir que el padre de Jesús es Jehová. Entonces que Jesús verdaderamente vino a ser, fue testigo de Jehová, que Él es el Hijo de Jehová, que el nombre de Jehová es, el nombre del Padre es Jehová y el nombre del Hijo es Jesús. Pero eso está equivocado, con ese pensamiento se pierde, porque todavía no ha entendido que el nombre de Jehová es un nombre que era temporal, que estuvo obrando sobre los ángeles, pero que cuando Jesús dijo yo soy la verdad, dijo que bautícelos en mi nombre o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vino a mostrar el verdadero nombre. Jehová quiere decir el Señor, que es el dueño de todas las cosas. Entonces el testigo de Jehová en medio de todo debería testificar acerca de Jehová, o sea del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. Y digamos que hasta cierto punto, si es un testigo de Jehová, no podríamos decir que está del todo mal, porque tendría que testificar lo que se habló acerca de Jehová, pero no puede testificar acerca de la verdad que es Jesús. ¿Qué puede hablar acerca de Jehová o qué podemos hablar acerca de Jesús? Si nosotros en la fe que tenemos ahorita sabemos que solamente hay un Dios, ¿sí? Hay quienes nos acusan que nosotros somos, al decir que creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo, que entonces nosotros tenemos 3 dioses, ¿sí? Entonces dicen, no, usted, hay los que se llaman entonces los Jesús solos. ¿Por qué? Porque todo es Jesús. Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero ya el Padre no existe sino que es Jesús, y el Espíritu Santo no existe sino que es Jesús. Se llaman los Jesús solos. Esa está mal. Tiene cierto de verdad que es solo Jesús, pero entonces ya dicen que ya no hay Padre, no hay Hijo ni nada, sino solamente Jesús. No, pero hay Padre. Jesús se sentó a la diestra del Padre y envió al Espíritu Santo. Lo que pasa es que como no ha entendido qué es la Trinidad, no puede entender tampoco la deidad. Así que durante todo este año vamos a dedicarnos a entender bien la Trinidad, para que podamos ser unos buenos testigos, que cuando nos pregunten algo, hablemos con la verdad, para testificar acerca de Dios. ¿No les parece? Bien, entonces ahora sí vamos a comenzar la prédica. Es que cuando Él dijo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Es algo que nosotros tenemos que aprender a testificar. El testimonio que Juan está dando acerca de Jesús está diciendo que en el principio era la palabra, es el Verbo, esa es la prédica de la semana entrante. Pero cuando dice, este era el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, es que cuando nosotros vamos a testificar a la gente, lo primero que, pues pienso yo he estado orando, ¿cómo uno puede llegar a acercarse a la gente para ser un buen testigo? ¿Por qué? Porque hay unos que hablan una cosa de Jesús, hay otros que hablan otra cosa, como los testigos de Jehová, como las creencias que hay. Para que nosotros verdaderamente podamos ayudar a solucionar el problema de los creyentes, nosotros que somos crédulos, el juez de la tierra y de los cielos es Dios. Y Dios es el que va a decir, usted tiene la razón y usted no tiene la razón. ¿Cierto que sí o no es así? Es decir, que va a encontrar el que es testigo falso y el que es testigo verdadero. Delante de Dios nosotros tenemos que ser testigos verdaderos. Juan es un testigo verdadero. Es un testigo que fue llamado por Jesús para que fuera a llegar a ser su testigo, que por medio del Espíritu Santo hablar la verdad. Y cuando él dijo que todas las cosas por él fueron hechas, es que eso fue lo que él recibió como revelación, es lo que nosotros debemos enseñar. Que todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por quién fueron hechas todas las cosas? Por Jesús. Dígalo sin miedo. ¿Por quién fueron hechas todas? El título dice, todas las cosas por Él fueron hechas. O sea, la pregunta es, ¿por quién fueron hechas todas las cosas? Por Jesús. Por Jesús. O debido a Jesús, digámoslo en otras palabras. ¿Sí? Jesús las hizo, pero para Él. O sea, Dios, estando siendo un solo Dios, cuando creó todas las cosas, fueron creadas por Jesús. Hay gente que dice, por ejemplo, que al decir por Jesús quiere decir que es que Jesús fue quien los creó. Sí, pero es que aquí está diciendo dos cosas. Todas las cosas por Él fueron hechas, y la otra parte, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, que Él fue ayudado. Si Él no hubiera intervenido, si Jesús no hubiera intervenido, ninguna cosa se hubiera hecho, porque todas se hicieron por su poder.
esa es parte de la prédica de la semana entrante, hermanos. Este año, vuelvo y les digo, vamos a ir colocando como ladrillos para llegar a terminar finalmente de ser buenos testigos. Estamos colocando cimientos. En medio de todo, la prédica puede ser sencilla, pero tiene que comenzar a aprender a unir una prédica, otra prédica, para que cuando a ustedes les pregunten, ustedes puedan dar buen testimonio. Voy a dar un ejemplo de ese testimonio. Es que me toca que, como es una de las primeras prédicas del año, necesito colocar muy buen fundamento. Un testigo es al que le preguntan varias veces lo mismo y no cambia. Siempre dice lo mismo. ¿Usted ha sido testigo alguna vez? ¿De alguna cosa? Yo he sido testigo. Levanten las manos que han tenido que ir delante de un juez a dar un testimonio. Que han tenido que ir a diligencia ¿usted es testigo? Venga para acá. ¿Ninguno? Yo sí. Les hace falta pasar por eso. Mire, yo he ido. Un día estaba yo todavía joven y soltero. Y mi hermana iba en su carro. Yo iba con ella. Cuando íbamos a la plaza de mercado, una anciana, una señora, yo creo que tenía como 80 años. No anciano de 50, sino anciano de 80. Iba pasando por la avenida. Y la señora hizo el que no sé si me quedo o me voy. Y justo mi hermana iba rápido y pasó y la atropelló. Entonces cuando la golpeó, la señora cayó, paramos el carro, ella se bajó del carro, pero como ella era la que iba conduciendo, yo no era el que estaba siendo culpable, sino testigo. Entonces el señor mi hermana no la atropelló, pero nosotros íbamos detrás del que la atropelló. O sea, adelante iba un carro y nosotros vimos cuando el señor que iba adelante en Renault 4 la atropelló. Entonces mi hermana iba conduciendo y yo iba al lado. Entonces el testimonio de ella y el mío debían coincidir con lo que el señor que la atropelló decía. Entonces el señor cuando se bajó se tiraba los pelos y decía: yo no lo hice por mi culpa, yo no. Y nosotros: no, tranquilo, no, nosotros vimos que la señora nosotros íbamos aquí detrás, mi hermana iba aquí manejando. Entonces, ay, ¿cómo se llama usted? Entonces, bueno, llamaron, llegó la policía, levantamiento, la señora murió. Le dio con todo el filo del carro y cayó muerta, prácticamente murió de una manera instantánea. Después que yo dije que yo fui testigo, mire, no fui por lo menos 20 veces, me llamaron a rendir indagatoria. Y siempre me preguntaban lo mismo, pero eso no fue cada 8 días. Me llamaron una vez, luego como a los 2 meses, luego como a los 5 meses, luego como a los 3 años, y vuelven y sacan y hacen las mismas preguntas para saber cómo estaba el día, estaba lluvioso, estaba mojado, a qué distancia iba, quién iba conduciendo, el señor de qué color iba, ¿sí? ¿Qué pasó? Todo tiene que ser exactamente igual. Yo no puedo en ese caso dar mi opinión. Yo puedo decir: no, pero es que a mí me parece. No, es que no le estoy preguntando a usted qué le parece. Si usted no es el que va a decir si ella es culpable o no es culpable. Usted lo que necesita es que me diga qué pasó ese día. Yo creo, mire, sin mentiras, yo creo que fui 20 veces. Cuando iba como en la 10ª vez, no, como en la 6ª vez más o menos, entre 6ª y 8ª vez, soltaron al hombre. Porque pues los testimonios que yo decía era que él no había tenido la culpa. Entonces, ¿pero por qué cree que no tiene la culpa? No, pues porque la señora hizo esto y lo otro. Entonces, sí, hay un momento que uno puede llenar su opinión también, pero le dicen a uno, preguntan exactamente qué sucedió. A mi hermana le preguntaban y ella dijo: hermano, yo sinceramente, porque ella iba conduciendo y no iba como pendiente, yo sí estaba como más pendiente. ¿Y cómo fue? ¿Cómo así? Ay, le pegó. Usted no sabe que va con alguien y dice: ¿qué pasó? Juanito me dice: ay, ¿qué pasó? Yo como voy conduciendo, no, que mire la señora. Cuando mire yo no me di cuenta, porque uno va como pendiente de lo suyo. Juanita iba como más pendiente de otras cosas. Yo iba pendiente pues de la conducción. De pronto yo iba estrella. Entonces dijo: hermano, yo no vi la verdad si la señora paró o no paró o qué. Entonces, pues usted verá si quiere. Y usted sabe que meterse uno de testigo es... Yo no sabía lo que era eso hasta esa vez. Bueno, siempre me preguntaban lo mismo y siempre respondí lo mismo y al señor lo pudieron soltar. Sin embargo, a mí me siguieron llamando hasta que se cerró el caso. Pero eso me enseñó que uno no puede cambiar lo que uno dice. Hay cosas que al año se le comienzan como a olvidar. A los 2 años, otras se le alcanzan como a olvidar. Pero como a los 5 años, lo que es más fuerte, no se olvida. Entonces, los jueces lo que hacen es preguntas que son muy importantes, que verdaderamente marcaron dentro de mi pensamiento y mi corazón ese momento tan importante, que eso no se puede cambiar, eso no se puede olvidar. Mientras que una persona que está diciendo mentiras, por eso dicen: cada vez más fácil un mentiroso que un cojo. ¿Sabe por qué?
Porque es que al mentiroso se le olvida lo que dijo, en cambio el cojo nunca se le olvida que es cojo. Por eso cae más fácil un mentiroso que un cojo. ¿Cómo es? Cae más fácil un mentiroso porque el mentiroso se le olvida. El cojo no se... Mire, ¿por qué les hago repetir eso? Porque es que una persona que habla de Jesús y no es consecuente con lo que dice es un falso testigo. Y los falsos testigos son condenados en la Biblia. Entonces nosotros, cuando vamos a hablar de Jesús, la gente habla de Jesús, pero habla de Jesús falsamente, creyendo inclusive que lo que está diciendo ayuda, y está haciendo es destruir la iglesia. Es que el Señor me dijo que tal y tal cosa, y yo sé que el Señor dice esto, y resulta que lo que está diciendo, que Jesús dijo, emociona a una persona y le hace creer que eso que está diciendo Jesús es verdad, y es mentira. Entonces no crea que por hablar de Jesús una persona es un buen testigo. Todas las religiones, por eso digo, los testigos de Jehová hablan de Jesús, pero el testimonio de ellos salva a la persona. No. Mire, Juan, capítulo, a ver si me acuerdo dónde está Juan. ¿Dónde es que está eso? Bueno, dice Juan 5 capítulo 5 versículo 30. Dice: no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que él da de mí es verdadero. Vosotros enviaste mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Es que cuando usted recibe el testimonio de un hombre, así hable de Jesús, ese testimonio ni siquiera alcanza la salvación. Usted puede oír hablar de Jesús a muchas personas, en muchas iglesias, pero ¿acaso eso que están diciendo de Jesús es algo que verdaderamente es el testimonio que Dios quiere que dé acerca de Jesús, de su Hijo, que puede llegar a ser salvo a una persona? Por eso los testimonios que nosotros vamos a dar desde el principio, a partir de hoy, es que sean testimonios verdaderos, sean testimonios que Dios recibe, que Él aprueba, que aprueba lo que usted está diciendo de Él, y que Él dice, sí, eso que Él está diciendo es verdad. Y una de las primeras cosas que nosotros tenemos que aprender son dos: uno, la palabra, y dos, la creación. Hoy no vamos a hablar de la palabra, hoy vamos a hablar acerca de la creación. Que la creación es un testimonio de Dios, que todas las cosas por Él fueron hechas. Porque es que ¿cómo podríamos nosotros conocer a Jesús si no es por medio de la creación? Es que Dios es espíritu, Dios es uno, y Dios, antes que se manifestara en carne por medio de Jesús, que es la palabra que se hizo carne, Él se manifestó a través de la creación. Mire, si usted quiere conocer un perdido y una persona que se está perdiendo cada vez más, es una persona que niega la creación. Y que niega que los que dicen que esto resultó del Big Bang y que esto no lo creó Dios, sino que esto fue resultado de la evolución. Hay dos puntos de vista en cuanto a no darle la gloria a Dios, que Él fue que creó todas las cosas. Uno, el ateísmo, porque dice que niegan la existencia de Dios. Pero ¿por qué quiere negar la existencia de Dios? Primero, por la inteligencia y por la sabiduría, porque son más inteligentes y piensan que cómo puede ser posible que esto lo haya creado Dios. Y otros que tenemos el corazón verdadero para Dios, que podemos decir humildemente, no, esto tuvo que crearlo Dios, ¿cierto? Los que lo niegan entonces buscan dentro de todo argumentos para decir, no, esto no es creado por Dios, sino es cuestión de la evolución. Pero ese es el principio del desvío del hombre. Porque es que si una persona no puede creer que Dios lo creó, entonces no puede creer que su propia carne es una criatura de Dios perfecta. Cuando Dios creó todas las cosas, las creó perfectas. ¿Por qué las creó perfectas? Porque fueron creadas por Él. Así de sencillo. Si Dios va a crear algo por su Hijo, pues tiene que ser perfecto. Los ángeles fueron perfectos.
¿Cómo es de perfecto la tierra para funcionar que el sol tiene una distancia que si está más lejos o más cerca, el hombre, no habría vida aquí en la tierra? ¿Cómo será de perfecto que le puso el límite a los mares? ¿Cómo es de perfecto que creó, digamos, las frutas, la comida? Cuando usted aprende, yo he aprendido bastante acerca del metabolismo, me ha interesado últimamente muchísimo este tema porque me doy cuenta que nosotros no nos enseñaron muchas cosas. Eso es como el que no le enseñan a uno a alimentarse, sino a comer. Entonces, coma. Entonces uno, coma, que para eso es que sirven. Que para eso es que sirven. No es que sirvamos para comer, sino que por eso es que se sirve, para que coman. No es que sirva, usted solo sirve para comer. No, es un punto de vista diferente. Usted no sirve solo sino para comer. No, que para eso es que se sirve, para que coman. Así nos han enseñado. Cómase hasta lo último. Si no se come todo, entonces es falta de respeto. Entonces, hay un familiar de mi esposa que siempre deja un poquito en el almuerzo, en el seco. Bueno, deja un poquito. ¿Y por qué no se lo come todo? No, es que me han dicho que eso es falta de respeto, no dejar un poquito. Pues eso me lo como yo. Porque le enseñan es a comer. A nosotros no nos enseñan a alimentarnos. El metabolismo es tan complejo que cuando uno aprende, se mete uno en el cuento del metabolismo, se conoce a sí mismo su organismo. Entonces, eso lo estoy diciendo para que nosotros entendamos que cuando Dios creó todas las cosas, las creó tan perfectas que uno ve cómo funciona tan perfecto el cuerpo. Perfectamente. Todas las cosas que están dentro del organismo. ¿Sabe que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo más o menos 2 kilos de bacterias? Si no tuviéramos bacterias, nuestro cuerpo no viviría. 2 kilos de bacterias. No se mire, pero ¿dónde está? Nomás en un beso, ¿cuántas bacterias se dan en la deposición? ¿Cuántas hay en las manos, en el pelo, en todo? Diariamente, miles de células están muriendo y se las están comiendo las células. Esos bichitos se comen todo eso para que se regenere constantemente, hasta que llega un momento en que ya no se regenera más y la persona muere, porque nosotros nacimos, crecemos, nos enfermamos y morimos. Es decir, que no es evolución, sino que en el plan de Dios es que nosotros no vivamos para siempre acá, sino que nos creó en un lugar que pasábamos temporalmente, y en ese lugar temporal las cosas creadas nos podrían hablar acerca de nuestro creador. Al yo mirar mi cuerpo, al mirar cómo funciona, digo, es que esto me habla de Dios. ¿Por qué Dios creó la sangre? Porque el Hijo traería la sangre. Y si nosotros no tuviéramos sangre, nunca podemos haber visto la sangre de Él. ¿Por qué creó el sol? Porque Él dijo, yo soy la luz. Y si no hubiera sol, entonces no podríamos ver la luz, entonces no podríamos encontrarlo a Él. ¿Sí? La luz y todas las cosas por Él fueron hechas. Y no fueron hechas sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces todas las cosas que están creadas en el universo, que fueron creadas perfectamente, fueron para que nosotros pudiéramos encontrarlo a Él. Por eso las personas que primero se desvían son las que niegan la creación. El otro punto de vista de los que niegan la creación es porque tienen su concupiscencia, su deseo del pecado. Entonces, que lo hizo un hombre o lo hizo mujer, y resulta que no, es que el hombre no nace, sino que se hace, y yo nací así. Eso es una epidemia de fin de siglo, de antes de la venida del Señor, que la Biblia está describiendo, que el Señor dijo. El Señor dio testimonio que esto será lo que ocurrirá en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque está negando hasta la criatura hecha perfecta. Piensa que nació homosexual, o piensa que se volvió o lo volvieron. Mire lo que dice Romanos capítulo 1. Romanos, si usted quiere saber la ira de Dios, si usted quiere ver sobre quién está la ira de Dios, es sobre los que precisamente niegan que son criaturas de Dios. ¿Qué dice el Salmo 100? Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Reconoce que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él nos hizo, no nosotros nos fuimos como producto de esto. Pero mire que el capítulo 1 en Romanos, desde el versículo 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo se lo manifestó Dios? ¿Cómo es que Dios manifiesta lo de Él sin haberlo visto? 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea que no hay excusa para no creer que hay un Dios, porque la misma creación está enseñando que sí hay un Dios,
que sí hay un Dios que creó todas las cosas. Pero la ira de Dios se revela contra estas personas que creen que no fue Dios quien lo creó. Dice, pues hablando de esos que no creen que Dios creó todas las cosas, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, se pusieron a razonar, no, yo no creo. Y su necio corazón, entenebrecido, ¿qué quiere decir? Oscurecido, ensombrecido, enceguecido. Como no pueden ver en la creación la mano de Dios, el creador que está detrás de todo esto, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mire, cuando usted está viendo una persona, yo no estoy hablando, yo no digo que esto no sea algo que no sea perdonable. Yo estoy diciendo es que usted, cuando va a predicar a una persona, usted tiene que identificar en qué lugar está esa persona con respecto a Dios. O sea, cuando uno ve a una persona que ya tiene esta condición, es porque la ira de Dios se está rebelando contra él, porque él se rebeló ante el creador que lo creó, hombre o mujer. Dice, por lo cual Dios también lo entregó a la inmundicia. ¿A quién lo entregó? ¿Qué es la inmundicia? Los espíritus inmundos. Los entregó a un espíritu inmundo. En las concupiscencias, o sea, en el deseo de su corazón, como tenía en su corazón un deseo que era carnal, era pasional, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones que dan vergüenza. Es vergonzoso. Es que no les da vergüenza decir que Dios lo hizo, nació mujer, pero dice que yo soy hombre. Como cambiaron lo que Dios les dio. Yo digo, oiga, si Dios lo hizo hombre, ¿qué es ese hombre? Si lo dio mujer, ¿qué es ese mujer? Pero por el apetito del deseo de la carne, no, yo no soy hombre, yo quiero ser mujer. Hoy en día tiene que tener mucho cuidado con los hijos que están levantando en las escuelas, porque lo que están enseñando precisamente es que usted puede decidir si es hombre o mujer a través del tiempo. Los que tienen hijos pequeños tienen que estar muy despiertos y educar a los hijos desde acá. A los niños hay que decirles, no, mire, cuando usted cambia, cuando usted cree que es hombre, y siendo hombre, ahorita le gustan los hombres, y usted quiere ser ahorita mujer, usted está cambiando la naturaleza que Dios le dio, y para hacer eso usted tiene que dejar de creer en Dios. Y ayudan para que la persona se revele ante la palabra, y se revele ante Dios, y se revele ante su propia naturaleza. Cuando el hombre se revela ante el Dios que lo creó, hombre o mujer, entonces para alejarlo de Dios, eso es una estrategia del diablo, ¿no? Para que se aleje de la Biblia y usted niegue a Dios que lo creó hombre o mujer, y el diablo aprovecha esa concupiscencia, ese deseo, para alejarlo, y que usted comience, siendo hombre, a pensar como mujer, o si es mujer, a pensar como hombre. Entonces, ¿qué hace Dios? Lo entregó a un espíritu inmundo para que si usted era un hombre, lo vuelva como mujer y se parece a una mujer. Y si era una mujer, que se vuelva como un hombre y parece un hombre. Porque Dios lo entregó a espíritus inmundos que entran dentro de la persona y lo convierten, si era mujer, lo convierten en un hombre, y los demás ven, uno dice, ¿eso es hombre o es mujer? Y si usted llegara a ver una pasión de eso, usted dice, eso es vergonzoso. Ay, me daría vergüenza. A mí no me daría vergüenza que mi hija me vea dando un beso con mi esposa, pero me daría vergüenza que me viera besando a un hombre. ¿A mí, será que ella no sentiría vergüenza? Yo creo que sentiría vergüenza, porque esos hechos son vergonzosos, porque se avergonzaron de lo que Dios le dio. Dios le hizo que fuera hombre o mujer, y sin embargo los hombres cambiaron. Yo no estoy diciendo que la iglesia no acepte a las personas que tienen esta condición, pero que quieren transformarse, que se arrepienten y que entienden, no, yo soy hombre y voy a morir como hombre, y entienda que lo que entró fue un espíritu inmundo, y saque ese espíritu inmundo y tome control de sí, y primero crea que Dios es básico en la vida de fe, entender que Él es el creador. Porque cuando no se cree que Él es el creador, uno tiene que mirar, o quiere negar a Dios, o quiere negar por su deseo de la pasión que el diablo va a usar, va también a hacerle cambiar su forma de vivir en este mundo, y va a morir completamente contrario a la verdad. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Mire, yo se los digo sinceramente, yo no sé si usted, de aquí en adelante usted se da cuenta más.
Si usted abre los ojos espirituales, y usted debe orar para que Dios le abra sus ojos espirituales. En verdad. Mire, si nosotros vemos con los ojos de la carne, usted, eso no pasa nada. Sí, es una mujer que se volvió hombre. Y hasta los cristianos llegarán a aceptar. No, yo acepto que ya hay esa condición. Pero no quiere decir que yo la estoy animando, apoyando, diciendo que está bien. No. Mis ojos son espirituales, y cuando yo veo una mujer que tiene cara de hombre, yo veo la ira de Dios sobre él, que Dios ya lo entregó a la inmundicia porque está negando la verdad de Dios, y como niega la verdad, entonces Dios lo entrega a la mentira, para que así como usted cambió la verdad por la mentira, hasta usted llegue a amar a una persona que no debería amar y tener relaciones vergonzosas con mujer y hombre con hombre, porque eso es vergonzoso. Además la Biblia lo muestra como abominable. Entonces no es que yo quiera, yo como pastor o como Danilo Osorio, como persona de este mundo, entiendo que la vida se está convirtiendo en eso, pero me toca hacer lo que hizo Lot. ¿Se acuerda de tiempos de Lot? Que él dice, en Lot está diciendo que él aún miraba esos hechos vergonzosos y no les gustaba. Pedro está diciendo, ahorita lo vamos a leer. ¿Por qué? Porque es contra la naturaleza. Y cuando es contra la naturaleza es porque está negando la naturaleza del Creador. Cuando el Creador hizo todas las cosas perfectas, hizo al hombre perfecto, hizo a la mujer perfecta, para que por medio de él pudiéramos llegar a conocer a Jesús. Porque todas las cosas fueron hechas por él. Porque es que Jesús, cuando se iba a manifestar, se iba a unir a nosotros los creyentes como se une un hombre con una mujer. ¿Sí? Entonces el matrimonio es un diseño de Dios. El diseño de Dios está el hombre y la mujer para que tengan hijos, para que cuando usted venga a la iglesia, usted pueda unirse a Jesucristo y hacer discípulos, que son como decir hijos de Dios. Pero entre un hombre y un hombre pueden tener hijos, una mujer y una mujer pueden tener hijos, no. Entonces dice la Biblia, andarían dos si no estuvieran de acuerdo. ¿Acaso Dios andaría con los que están viviendo esta vida, que hombre con hombre y mujer con mujer, y están diciendo que yo creo en Dios? ¿Acaso Dios los está acompañando por el solo hecho de creer que creen en Dios? Pues Santiago está diciendo, ¿tú crees que Dios es uno? Pues bien haces, hasta los demonios tiemblan y ellos creen, pero no se salvan. Los demonios creen en Dios, pero se van para el infierno. El diablo cree en Dios, pero se va a ir para el infierno. Y hay mucha gente que muere creyendo en Dios, pero se van a ir para el infierno. Muchos se mueren creyendo en Jesús, pero se van para el infierno. ¿Por qué? Porque no pueden llegar a ser testigos de la verdad. Ser testigo de la verdad es entender desde el principio quién soy yo y quién soy yo para Él. Yo soy su criatura. Usted no es criatura. Usted tiene que entender que soy criatura de Dios, que fue creado perfectamente, que no nos esté viendo en este mundo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo donde habita el príncipe de este mundo. Pero cuando usted ve personas que ya las ve que son lejanas de Dios, es cuando cambiaron el uso natural, porque es contra la naturaleza. Ninguno de ellos puede llegar a morir diciendo que tiene fe, porque han cambiado la verdad de Dios por la mentira, y están teniendo un Dios que se imaginan que no es el verdadero. Hay que orar por las personas que nosotros sabemos que son de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, para que Dios les abra los ojos espirituales y ellos puedan llegar a ver y arrepentirse y decir, o estoy con Dios o estoy con las tinieblas. Pero Dios no es que acepte el tibio, sino dice que a los tibios hasta que los vomita. Dice, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución a su extravío. Es que eso no es un invento de un pastor, es el testimonio de Pablo, que le está hablando a los romanos de la vida inmunda que estaban llevando en ese momento, que estando alejados de Dios, decía, pero esta gente ¿qué? Decían, no, pues es que ellos están tan alejados de Dios que por haber cambiado, por no haber creído por lo menos en la creación que daba testimonio, porque lo primero que creyeron los judíos fue que Él es el creador. Salmo 19, yo se los coloqué en la hojita. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No es lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellas puso tabernáculo para el sol. Mire cómo lo compara. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos, eso salía, y hasta el curso de los términos de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Es que cuando Dios creó el sol,
¿En quién estaba pensando? Que, ay, qué día tan bello. Ay, Señor, gracias por este atardecer que tú, ay, teñiste los cielos para que yo me deleitara. No, es que creó todo eso para que nosotros entendiéramos y conociéramos a Jesús. Porque Jesús un día iba a salir a revelarse, como cuando el sol sale de la penumbra y sale y luego es el mediodía, y él dijo, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y ya es el mediodía. O sea que cuando él creó el sol estaba pensando que es como el esposo que sale de su tálamo que estaba en el seno del Padre y comenzó, y no hay nada que se esconda de su calor, es decir, que no hay nada que se esconda de su juicio, porque Jesús es como el sol que sale por la mañana, que dice que el camino del justo es como la luz de la aurora que da en aumento. Sí, cada vez que nosotros conocemos a Jesús desde creación, desde la criatura que somos creación, es como que comenzó a alumbrar. Si una persona puede llegar a creer, si usted se sienta, escuche, si usted se sienta con una persona que no cree en Jesús, que no cree en Dios, que es lo que es de cualquier religión, pero usted llega a convencerlo por medio de la palabra que Él es el creador, ya quiere decir que comenzó como a alumbrar el día, que ya comenzó por lo menos a decir, bueno, entonces yo soy criatura de Él, ¿cierto? Pero si es criatura de Él, entonces yo ¿por qué estoy acá? Y comienza a cuestionarse yo qué hago, pero ya entiende un propósito que usted y yo ya lo sabemos, que fuimos creados por Él y para Él. Pero cuando uno no cree que yo soy criatura, entonces no, pero entonces ya habrá otras preguntas, ¿no? ¿Y para qué me creó? ¿Y por qué me creó en este mundo? ¿Y por qué esto? Habrá preguntas, entonces tenemos que tener respuestas, porque somos testigos. Pero lo primero que tenemos que llevar a una persona es creer, Jesús, todas las cosas fueron hechas por Él. Por Él, para que nosotros pudiéramos conocerlo a Él. Si no hubiera sol, ¿cómo hubiéramos podido entender que cuando nosotros creímos en Él es como si metieran un bombillo dentro de nosotros? Cuando Él dijo, yo soy la luz del mundo. Pero cuando usted cree en Jesús, es como si hubiera metido un bombillo por dentro. Es como si el sol hubiera nacido. Es como si fuera el mediodía para usted. Usted dice, ya está de día. Puede llegar la medianoche, pero usted dice, yo estoy de día. Porque ya alumbró dentro de mí la luz de la palabra. ¿Es así o no es así? Pero se necesitaba la creación de Dios, porque fueron creados por medio de Él y para Él. Bien, sigamos aquí, dice. Y como ellos no aprobaron en tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y mira el resultado. Dígame si usted no está diciendo así de una persona que es así, una persona que está lejos de Dios, una persona que es homosexual. Dice, estando atestados de toda fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que les practican tales cosas, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Por eso es que yo veo un programa de ese tipo de personas y yo no me complazco, yo cambio de canal o pongo otra cosa, porque cuando yo me río con eso, como que estoy haciendo la misma, ay sí, qué felicidad. No, a mí me molesta, la verdad me molesta. Yo no los odio, si los odiara no les predicaría, pero yo estoy dispuesto a predicarles. Y yo sé que si esas personas llega un buen testigo y se siente y les habla, comenzando, mire, es que tú eres una criatura y Él nos hizo. ¿Y por qué nos hizo? Voy a demostrarle. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Entonces usted comienza a sacar la Biblia y ya después de decir, ¿cómo así que Él nos hizo? ¿Y para qué nos hizo? ¿Y por qué nos hizo? Y todas las cosas fueron hechas por Él. O sea que Él fue el que hizo el cielo y la tierra. Sí, Él las hizo. Y nos creó a nosotros, sí. Mire, Colosenses capítulo 1, versículo 15. Hablando de Jesús. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Hay un principio. Es entender que todo fue creado por medio de Jesús y para Jesús. Pero eso nos incluye a nosotros. Y cuando nos incluye a nosotros, tenemos que entrar a ser de su propiedad, siendo con la naturaleza que nos dio. Porque eso es comenzar
Cuando una persona cree que cree en Jesucristo y no entra ni siquiera teniendo la característica de la naturaleza que Dios le dio, está negando a Dios. Está negando la existencia de Dios, está negando que es la criatura de Dios. Y usted le pregunta a cualquiera de esas personas que lea la Biblia y dice no quieren conocer a Jesús, quieren alejarse de la Biblia, niegan a Dios y todo lo que sale. ¿Usted ha visto peleas de homosexuales? Yo he visto peleas entre mujeres. Uy, se dan a las greñas duro, pero yo casi nunca he visto que se quieran matar. Entre hombres, sí, a veces se matan, pero peleas del mismo sexo son de muerte. Es increíble, porque la naturaleza es el sometimiento. Y el sometimiento es que busca una autoridad y una propiedad para poder alejar, para que pueda ser noble ante la otra persona que tiene no la característica, sino la característica del que está en las tinieblas y ya murió. Las personas que mueren sin Cristo entran a los cuerpos de otras personas para querer ser dueños de esas personas y poder someterlas, porque ellos dice, todo fue creado por medio de Él, sean tronos, sean principados, sean potestades, ¿cierto? Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Acaso Dios no usa el mal para los que se desvían? Mire, los que se desvían, la ira de Dios se revela desde el cielo contra los que niegan. Entonces Dios los entrega a esas mentes reprobadas para que hagan cosas que no le convienen. Entonces uno tiene que aprender a probar la fe y ayudar a que los hijos tengan fe desde el principio. Yo le dije a mi esposa, por favor, yo quiero que haga una prédica también para que ella venga y predique un domingo, para que hable también de la escuela dominical, la necesidad tan urgente que hay que nuestros hijos, la generación que siga, tenga las cosas básicas comenzando desde la creación. Porque si nosotros no somos testigos a nuestros propios hijos que están comenzando la vida, cuando llegan a los 18, a los 20 años, ya se perdieron y va a ser muy difícil rescatarlos. Porque lo que dice la Biblia es que prácticamente esta generación que sigue va a ser muy difícil que crea la salvación. Y usted está viendo cómo ese tipo de personas están saliendo como maíz pira. Por todas partes, usted lo ve ya en las reuniones, por todo, eso es como revienta como maíz pira. Es que es muy lleno, porque se está llenando de toda injusticia, porque lo que están buscando es negar a Dios. Negar a Dios es muy importante para el diablo, que nosotros, porque si negamos a Dios, entonces no creemos en Jesucristo. Si uno niega a Dios, pues niega a Cristo, y si niega a Cristo está negando la salvación. Entonces el hombre va a morir sin esperanza de un Salvador. Esa es la estrategia del diablo. Entonces lo aleja primero de Dios que no conoce, le dice que Dios no existe y que usted puede ser hombre o mujer, que usted no lo creó, y esa persona nunca va a poder creer la Biblia, ni va a poder creer esta palabra y va a decir que esto es un invento, y más adelante lo van a perseguir y lo van a meter a la cárcel si usted no acepta a uno de estas personas, porque va a ser gobernado por ese tipo de personas y van a imponer las normas y las leyes. Y ya hay personas que si usted no acepta lo meten a la cárcel. Entonces, ¿qué nos espera la generación que sigue? Si esto básico que es la criatura no está en nuestro espíritu, si no somos testigos que Jesús nos hizo, que todo fue creado por medio de Él para que lo conozca Él, que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia que sí hay Dios, que usted no puede creer que no hay Dios, que nosotros no resultamos de aquí del Big Bang. Entonces uno puede decir, entonces ¿para qué nos hizo? Todo fue creado por medio de Él y para Él. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Y qué más dice? Léalo. ¿Por quién hizo el universo? Mire, dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por quién hizo el universo? ¿Por quién hizo el universo? Dios habló muchas veces, de muchas maneras. Ha hablado, o sea, Él es el que ha dado testimonio. Y hasta habló por medio de la luz, de las estrellas y de todo para que nosotros pudiéramos. Mira, el plan de Dios, escuche bien, de conocer a Padre, Hijo y Espíritu Santo, es que el Padre testifica del Hijo y el Hijo testifica del Padre, y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a conocer esa revelación. Si no es por el Espíritu Santo, nadie lo puede entender. Pero básico, hermanos, si yo les digo que todas las cosas por Él fueron hechas, si la Biblia dice todas las cosas por Él fueron hechas y por medio de Él y para Él, es que usted y yo fuimos hechos perfectos para que le llegáramos a servir a Él.
el hecho de que no le sirva, usted quiere decir que ya es un pecador. Por eso muchas personas mueren creyendo. Pero, ¿qué quiere decir servirle? Servirle de testigo. Es que no es sino testigo. Es testificar, es decir, mire, Dios existe, Dios es real. ¿Acaso usted cómo que piensa que pudo haber nacido una estrella? ¿Cómo pudo el sol? ¿Cómo puede ser que un mico se convierta en hombre? Y yo no veo ningún mico hablando. Yo no veo gente en proceso. Hay gente que sí tiene cara de mico. Sí. Pero uno no ve micos hablando. Sí. Hay gente que tiene cara de pescado, de jirafa, de bocachico. ¿Sí? ¡Oh, esto parece una pantera! Sí, parece, pero no es una... Vea, ¿acaso usted ha visto una pantera hablando? Aparte de sí, aparte sí, ay, patico, venga, patico, ay, tan tierno, sí, es una mezcla entre pantera, tigre y cocodrilo. Sí, esa persona puede parecer pantera, tigre y cocodrilo, y por eso le dice patico con mucho cariño. Pero usted no ve una pantera hablando, ni un tigre hablando, ni un cocodrilo hablando. Oiga, hermano, esa vieja sí está el huyo. Ahí sí me asustaría. A mí me llamaron del conjunto y me dijeron, ay, mira que su perro está ladre, que ladre. Y dijeron, pues llámeme cuando esté hablando. Pues es normal que un perro ladre. Pero me preocuparía si el perro llegara a silbar. Uy, me asusto. Pero yo no he visto un perro silbando, yo no he visto un perro hablando, un mico. No, porque la evolución no existe, hermano. No existe. No hay evolución. Nosotros tenemos que creer, Dios nos hizo y Él creó todas las cosas perfectas. A usted lo hizo perfecto porque Él quiere que usted sea un testigo perfecto. Que usted pueda decir, mire, yo nací hombre, moriré como hombre. Le doy gracias al Señor que aunque he pasado muchas cosas, puedo morir siendo hombre. ¿Por qué? Porque Jesús es el que se hizo hombre, hijo de hombre. ¿Por qué le preguntaban a Él? Él por qué decía que dicen que es el hijo del hombre. Escuché una predica. ¿Por qué dice que es el hijo del hombre? Jesús dijo que es el hijo del hombre. Porque si Él es hijo de una mujer y yo soy hijo de una mujer, hay una diferencia entre los dos. Él es un hijo de Dios, hombre perfecto, y nosotros somos pecadores. Es la diferencia del hijo hombre de Dios y nosotros. Nosotros somos pecadores, ¿o no? ¿Somos pecadores? Sí. Bueno, más o menos. No, aquí no hay ningún justo. Dijo la Biblia, no hay justo ni aun uno. ¿En qué consiste ahorita el pecado? En los que crean en Jesús y los que no crean en Jesús, los que niegan a Jesús y los que no niegan a Jesús. Nosotros no estamos negando que Jesús es Dios, ni que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Es un principio básico. La semana entrante podemos hablar acerca de la palabra, pero es muy importante comenzar desde la criatura. Cuando usted ve el sol, diga, ese sol no fue hecho por Él, es para que cuando saliera el sol yo entendiera que un día Jesús saldría, y cuando llegue al mediodía, Jesús llegó un día y luego se fue y luego ahorita ustedes son la luz del mundo. ¿Y por qué sabe la luna? No, porque la luna es como la iglesia, que cuando Él no está, resplandece con la luz del sol desde lejos. O sea que nosotros no tenemos nuestra propia luz, sino con la luz de la palabra estamos alumbrando en medio de la oscuridad. Somos como el testimonio de Jesús en medio de la oscuridad. Por eso creó todas las cosas, por Él y para Él, para que nosotros viendo las cosas podamos tener un testimonio y seamos testigos de Él. Vamos a ser testigos de Jehová. Todo el mundo dice me decepciona. ¿Se durmieron? Vamos a ser testigos de Jehová. Otro que va a ser testigo de Jehová. Bueno, ya no queda sino uno. Vamos a ser testigos de Jesús. Vamos a ser testigos de Jehová. Ay, Señor, gracias. Él es nuestro creador. Sí, cuando hablaba de Jehová en el Antiguo Testamento, los judíos, lo primero que entendieron, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Lo que pasa es que cuando el verbo se hizo carne no pudieron creer que Él era Dios. ¿Me comprenden? No pudieron creer. Básico lo que los judíos creyeron. Él es nuestro creador. Amén. Él es creador nuestro. Él creó los cielos y la tierra para que un día cuando Él se manifestara, ya no cantemos nosotros, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír su voz en los potentes sueños, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. No. Cuando el Señor me llama en su presencia, cuando vimos a Jesús, pudimos ver la gloria de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Nosotros estamos alumbrando los ojos del entendimiento, diciendo que lo que se veía en el Antiguo Testamento, que no vieron a Dios, no vieron al Creador, hasta los ángeles vinieron a conocerlo. Ahora los ángeles son testigos. Ese es el Creador. Y se llenó, dijeron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra hay paz para los hombres. Hay buena voluntad de Dios para los hombres.
¿Podemos morir diciendo que conocimos a Dios que creó a nosotros? Gracias por los que entendieron. Usted va a morir que cuando usted muere dice, yo conocí a mi creador, o solamente los ángeles conocieron al creador. Nosotros conocimos al creador, al que creó los cielos y la tierra, que me creó perfecto, y estamos tan cerca de él que él nos entrega para que seamos testigos de él, no testigos de la inmundicia. Nosotros no podemos seguir siendo testigos de los espíritus inmundos, dejando usar nuestro cuerpo de los demonios, negando a Dios. Es básico. Enséñale a sus hijos desde el principio. El creador de todas las cosas es Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él y para él. No hay evolución. Jesús, la semana entrante miramos, Jesús fue el que creó todas las cosas, por él y para él. Pero al principio, ese principio de dar un buen testimonio. Él es el creador. Amén. Amén. Lo que pasa es que ahorita nosotros sabemos que el creador es Jesús, pero los judíos no pudieron creer que él era el creador. Sin embargo, cuando paró la tempestad y el viento, dice, uy, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Entonces Juan luego entendió cuando resucitó, dijo, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es el testigo que acabo de hablar en Lucas, que el Señor le dijo, y ahora ustedes son mis testigos. Ahora ustedes son los testigos de Jesús. Amén. Porque él es el creador. Jesús es el creador. Todas las cosas fueron hechas por él y para que lo pudiéramos conocer. Vamos a orar. Dios el Padre, te damos gracias porque tú abriste nuestros ojos espirituales para que pudiéramos conocer que Jesús es el creador, que todas las cosas fueron creadas por él y nosotros fuimos creados por él y fuimos creados para él. Ayúdanos para que nosotros no cambiemos la verdad por la mentira. No nos entregues a los espíritus inmundos para que nosotros cometemos hechos vergonzosos que van contra la naturaleza. Porque nosotros no podemos cambiar la naturaleza tuya, Señor. Nosotros no podemos dar que esta creación fue resultado de la evolución, sino que es el resultado de lo que tú creaste para el Hijo, porque todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Que Él es el heredero de todo, que Jesús es el heredero y por Él fue hecho este universo, y por Él fuimos creados nosotros, y para Él fuimos creados nosotros. Ayúdanos para que nosotros podamos servirte como criaturas que dan testimonio llenos del Espíritu Santo, que seamos testigos de la verdad. Ayúdanos por favor para que nosotros amemos a estas personas que están tan lejos, que están equivocadas. Que nosotros podamos amar a los pecadores diciéndole que el pecado no es ese, el estar enamorándose de hombres con hombres o mujeres con mujeres, sino que el pecado ha sido estar extraviado y lejos de Dios. Por eso cambiaron su uso natural. Por eso Dios los ha entregado una mente natural, una mente que es reprobada. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos hacer volver en sí a todas esas personas que han sido engañadas por el diablo, que han sido engañadas por las tinieblas, haciéndoles creer que Dios no existe, que Dios no es el creador, que cada uno puede hacer lo que quiera. Ayúdanos para que cada uno pueda aceptar la naturaleza que le ha dado, que es perfecta, que la creación fue perfecta porque fue diseñada por un Dios inteligente y sabio. Ayúdanos para que podamos leer la Biblia y entender las Escrituras y ser testigos de la verdad, comenzando desde la creación. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.